Antes de platicarles del tema que hoy les traigo, quiero contarles un poquito de mi historia. Estaba recordando justo cuando tenía 9 años, más o menos estaba yo como en 4º grado en la escuela Soledad Fernández Cruz, una escuela pública de aquí de San Pedro Sula. Y recuerdo ese día la clase de español. La maestra de español nos dejó una tarea porque la clase había sido sobre el ensayo. Y nos dijo, niños, el jueves van a tener que presentar un ensayo. Era martes, lo recuerdo muy bien. La maestra de español en ese entonces era también la de matemáticas, la de ciencias, la de física, porque era nuestra maestra guía y así funcionaban las escuelas públicas. Y recuerdo que nos dijo, pero no van a presentar un ensayo cualquiera, sino que todos se van a parar aquí al frente y van a exponer sobre lo que quieren ser cuando sean grandes. Y todos como que quedamos así, mis compañeras nerviosas y yo también nerviosa, ¿y cómo le vamos a hacer? Y de remate sumó la profesora, eso sí, no lo van a hacer como una exposición normal, tienen que hacerlo de la manera más creativa posible. Y lógicamente el conflicto nos invadió, la preocupación, los nervios y al fin los niños, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y así la maestra nos dejó que nos preparáramos, solo teníamos 2 días para hacerlo. Recuerdo que regresé a la casa bien preocupada, esa noche no dormí y estaba mi familia, le pregunté qué podía hacer y todo y nos dijo, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Y como toda niña tenía la intención de ser doctora o de ser enfermera. Lógicamente no tengo esa vocación, no soy doctora y claro está, para que ustedes lo vean, no tengo ese don y ese talento. En segundo lugar, deseaba ser policía, pero tampoco soy policía, obviamente se nota que no soy policía, ¿verdad? Más bien ando buscando que me protejan y que me cuiden, no tengo tampoco esa vocación. Y en tercer lugar, tenía el anhelo de ser periodista. Entonces recuerdo que le pregunté a mi abuela, que en paz descanse ese día, abuela, ¿qué hace un periodista? Y ella contestó con una sonrisa, mija, un periodista siempre dice la verdad. Y recuerdo que eso caló mi mente y mi corazón y dije, bien, voy a escribir el ensayo en base a lo que mi abuela me ha dicho, en base a lo que debe de hacer un periodista de verdad. Y entonces llegó el día de la exposición y llega y la maestra dice, Gisela Ordóñez, porque Gisela es mi primer nombre, pase al frente para poder exponer. Lógicamente los nervios me tenían de punta, ¿verdad? Los nervios me tenían ahí toda angustiada, pero finalmente agarré un cartelito que llevaba así como mi agendita que tengo aquí y el cartelito decía Noticias Honduras. Lo coloqué encima de mi pupitre, que mi pupitre en aquel entonces era como una mesita de madera que usaban en las escuelas públicas que tenía un compartimiento para meter los libros. Y me senté y me imaginé que estaba en el mejor de los noticieros internacionales y me imaginé ante toda aquella audiencia y miles de personas viéndome en las cámaras de televisión y en todas partes del mundo. Eso fue lo que un día soñé y en ese momento me metí en el papel de una periodista y me puse a presentar la noticia, a contarles la noticia a mis compañeros. Y es desde ahí cuando tomé la decisión de ser lo que ahora soy. Y en efecto, esa decisión fue buena. Soy periodista de profesión, también trabajo en el área de comunicaciones y mercadeo, soy una apasionada de la capacitación y precisamente por eso estoy aquí hoy contándoles un poco de mi historia. Y quise comenzar contando mi historia a propósito y adrede para que viéramos cuál era ese enganche o ese gancho que podemos tener desde el momento en que iniciamos contando una historia. Así que espero que lo disfruten. Pero a menudo nos formamos muchas preguntas como ¿cómo hago para presentarle una propuesta a mi jefe? ¿O cómo le transmito un mensaje a ejecutivos o compañeros de trabajo o a un grupo de personas en mi iglesia o a compañeros de una clase? ¿Cómo hago para captar la atención de mi cliente y poder venderle un producto y lograr que me lo compre? ¿Cómo hago para que mi exposición en mi clase sea de impacto y sea comprensible por todos mis compañeros? ¿O cómo hago para hacer un discurso y que este discurso realmente impacte en la mente y en el corazón de la gente a lo que se lo voy a decir? ¿Cómo hago para que una presentación me salga bien? Esas son muchas de las preguntas que me hacen a mí seguido y que por eso me decidí a poder hablar en este webinar sobre cómo contar historias. Y precisamente para poder impactar ante estas situaciones que he mencionado es que surge el arte de contar historias o el famoso storytelling que escuchamos en frase en inglés o una palabra en inglés, que realmente esto surge como una estrategia de mercadeo ahí por mediados de
los 90, pero que a partir de ese año se ha convertido en una herramienta poderosa para poder dirigirnos a audiencias y poder impactar de manera positiva en la mente de las personas que tenemos ahí en esa reunión, en esa presentación, en ese seminario, en ese curso, etc. Entonces, las respuestas a estas interrogantes es que todos, absolutamente todos, somos una máquina que fabrica historias. Día con día estamos contando historias, y si no, ustedes lo pueden ver. Desde que nos levantamos y abrimos los ojos en la mañana, si estamos casados y tenemos al esposo a la par o al revés y decimos, ay, fíjate que anoche tuve un sueño y resulta que en el sueño pasó esto y esto, y ya empezamos a contar una historia. O simplemente tuvimos, ay, no, anoche no pude dormir porque la verdad que no sé qué pasó, me tomé un refresco y entonces no pude dormir, y empezamos a contar esa historia. O nos levantamos y salimos del baño, ay, no, que el grifo del baño no funcionó y que me metí, y entonces venimos y con lujo de detalle contamos historias. Por eso es que dicen los expertos que todos los seres humanos somos esa máquina de fabricar historias, pero también capaces de formatear la mente para sustituirla por nuevas historias. Así que nuestra vida se trata de eso, de estar contando historias. Entonces, ¿para qué nos sirve contar historias cuando pensamos en que vamos a dirigirnos a una audiencia, a un público? Pues tenemos muchos beneficios. En primer lugar, porque nos ayuda a que comprendamos procesos complejos de entender o de practicar, o de repente hay una situación que se nos vuelve incomprensible o un mensaje que está enredado y que no podemos captar bien. Entonces, el contarlo o el describirlo o el explicarlo por medio de una historia nos permite la mejor comprensión por parte de nuestra audiencia. Esa es una de las cosas tan importantes que surgen de por qué contar historias. Ejemplo, los comerciales de televisión que ustedes han visto desde hace un tiempo han cambiado mucho su estilo, ¿verdad? Y antes, por ejemplo, se presentaba un carro y entonces se mostraba el carro, lo que el carro hacía, que era capaz de hacer. Pero ahora el storytelling dice diferente. Recordemos que las historias conectan con los sentimientos o con las emociones. Entonces yo recuerdo por ahí, y ustedes también lo recordarán, hay un anuncio de un carro, una marca famosa de vehículo, en donde un perrito está viendo que su dueño se va y enciende su carro y arranca su carro y se va, y entonces él se sale por la compuerta, sale corriendo, va detrás del carro, él lo sigue, el dueño no lo ha visto, y así sucesivamente hasta que se encuentra con su dueño. Qué emoción, se encuentra, lo sube al carro y vuelven felices a la casa los dos, ¿verdad? Entonces ahí en ningún momento me dicen compre el carro. ¿Qué se logró ahí? Transmitir una emoción de qué era lo que iba a pasar, que el perrito iba detrás, si el perrito lo iban a atropellar, si el dueño se iba a dar cuenta. Pero también nos mueve el sentimiento que hay, que el pobrecito el perrito extraña al dueño, y nos mueve las emociones y nos mueve los sentimientos. Al final, en nuestro subconsciente, lo que nos dicen que la marca de X carro está conectado con nuestros sentimientos y nos hace vivir una experiencia. Entonces, a través de aquel perrito pudimos vivir esa experiencia que nos despertó, nos movió los sentimientos y nos hizo captar mejor el mensaje. Y a la hora de comprar un carro, adivínenme en qué marca voy a pensar. De eso se trata el storytelling, de poder impactar a través de las emociones. La finalidad de contar historias es precisamente hacer un vínculo emocional entre la audiencia y el comunicador. Contar historias, fíjense que nos hace el trabajo más fácil. ¿Por qué nos hace el trabajo más fácil? Porque cuando contamos la historia, contamos la verdad, porque si es una historia nuestra, la estamos contando, la conocemos, la vivimos, fue una experiencia propia, y entonces la podemos contar con lujo de detalles y es auténtica, es una historia auténtica, es una historia real, es algo que vivimos nosotros. O si lo contamos de otra persona, también lo contamos con propiedad porque lo pudimos conocer. Pero algo sumamente importante, además de que nos ayudan a facilitar el trabajo, es que el contar historias nos trae más beneficios. Uno de ellos es que nos ayuda a crear lazos. ¿Por qué? Porque interactuamos con gente, conocemos un poco más de sus emociones, intercambiamos emociones, sentimientos con ellos. Entonces logra crear lazos y a veces hasta amistades
amistades o relaciones duraderas. La ventaja también muy importante de las historias es que unen personas, ¿sí? Yo les llamo que son mágicas porque son capaces de lograr que muchas personas sientan exactamente lo mismo y al mismo tiempo en donde estén. Ejemplo, yo estoy hablando aquí con ustedes ahorita, pero puede ser que cientos de personas lo estén viendo y entonces todas pueden estar captando el mismo mensaje y capaces de sentir las mismas emociones. Es lo que sucede con las películas, ¿verdad? Vamos al cine y si la trama es muy buena y si la trama es triste y al final muere el personaje principal, nos hace llorar, si es de comedia nos hace reír, si tiene suspenso, si tiene miedo, nos hace sentir esas diferentes emociones y toda la gente alrededor del mundo que mira esa película, pues la gran mayoría siente las mismas emociones. Entonces, por eso yo le llamo que las historias son mágicas, porque son capaces de hacer que nuestras audiencias sientan todas exactamente lo mismo, ¿verdad? Las historias también nos ayudan a diferenciarnos de los demás y esto funciona muy bien cuando estamos representando marcas y cuando estamos creando estrategias para marcas, porque nos hace tener una ventaja competitiva. Las historias nos permiten ser auténticos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de nuestra propia historia. Nadie la cuenta como nosotros, nadie la vivió como nosotros. Podrán haber plagios, porque pueden existir que alguien quiera hacer lo mismo que tú estás haciendo y solo le cambie ciertas cosas, pero nadie va a tener ese toque personal o ese sello individual porque es tu historia. Y si es la historia de alguien más es porque con propiedad la conocemos o se atrevió a contarnos o nos dio el permiso y nos dio los detalles para poder contarla. Entonces se vuelven verdaderamente auténticas de manera tal que nos diferenciamos como marca personal o como marca de lo que estemos vendiendo, o bien nos hace diferenciarnos cuando estamos ante un público, ante una audiencia que nos interesa trasladarle un mensaje o lograr un objetivo. Y es que esto de las historias es algo cotidiano y un ejemplo puede ser cuando recibes un mal servicio o cuando recibes un buen servicio. Por ejemplo, si yo me pongo a contarles a ustedes una estrategia de marketing, es que el boca a boca mueve más que un anuncio publicitario. Pero si yo vengo y les cuento hoy que fui a un restaurante, estaba lloviendo, me estacioné, vi que estaba lleno y entonces ya me iba, pero en eso el guardia de seguridad fue con su paraguas, me fue a traer, me llevó al lobby. Estando en el lobby me encontré con un conflicto porque vi que estaba demasiado lleno, me quería ir, pero inmediatamente salió el gerente, me ofreció una taza de café mientras esperaba y me trajo algo para leer. De inmediato dijo que nos iba a proceder a sentar rápido. Entonces lo que pensé que podía ser una experiencia desagradable se convierte en una experiencia agradable. Y vengo yo y les cuento esa historia a ustedes, se las cuento a un grupo de amigos, a mi familia, y es el famoso boca a boca que va contando de la buena experiencia que se vivió en aquel restaurante. Lo mismo podría pasar si fue una mala experiencia. Entonces, eso es lo bonito de contar historia, ¿verdad? Que podemos decirlo con lujo de detalles porque son experiencias que nosotros vivimos de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, de nuestro propio día a día. La finalidad realmente de toda historia es conectar emocionalmente con el público y debe existir ese vínculo emocional para que la historia sea de éxito o de impacto. Pero además de estos beneficios, ustedes estarán preguntando cómo debe ser una historia, y yo voy a contarles a continuación las características, al menos las más importantes, que debe de tener una buena historia, una verdadera historia. Deben de ser originales, inolvidables y maravillosas. Originales, ¿por qué? Porque son tuyas, porque tú eres auténtico, porque tú eres el protagonista, porque tu familia o tu grupo de influencia son los protagonistas y nadie más como tú la contará. Entonces deben ser originales, deben de ser genuinas, verdaderas. Hay historias que las inventamos, pero por supuesto el que escribe una historia inventada debe ser con fundamento y capaz de contarla como solo él la cuenta. Debe de ser inolvidable, con elementos que desde que empezamos en el efecto wow, la audiencia se quede con aquello en la mente y nunca lo olvide. O sea, yo sé que algunos de ustedes van a recordarse por qué fue que yo decidí estudiar periodismo debido a la historia que les conté al principio. Y deben de ser maravillosas porque debemos de poner ese ingrediente de alegría, ese ingrediente de felicidad y de un final feliz, que más adelantito les cuento cómo. Siempre deben de tener una dosis de emoción. Esto es lo más importante en una historia. Al apelar a las emociones, las historias sirven para inspirar y motivar a las personas y conseguir entonces que realicen las acciones que nosotros estamos buscando, que estamos deseando. Al crear una serie de valores y experiencias compartidas, entonces las historias fomentan la fidelidad, fomentan la compra, fomentan la atención, el interés por lo que estamos hablando. Y un ejemplo también que les voy a poner de una historia, un amigo me llamó a raíz del webinar pasado de cómo hablar con impacto y conocer los tips. Él fue seleccionado dentro de su clase para ser el speaker principal en la graduación, en la clausura.
Y entonces tenía su discurso y me dice, José, ¿me puedes ayudar a ver cómo lo hago de mejor manera y contando una historia? Y entonces el primero empezaba algo así como muy simple, mi nombre es fulano de tal, tengo tantos años de estudiar y de trabajar aquí. Y le digo yo, con todo el perdón del mundo, pero está aburrida. ¿Y cómo así? Debemos de empezar con algo que impacte, con ese efecto wow del que hablamos. ¿Y cómo le damos vueltas? Y empezó a decir, le digo yo, puedes empezar diciendo que te encontrabas, porque él me contó la historia a mí, cuando me la contó me convenció. Él dice que no estaba convencido de estudiar todavía, porque estaba muy apretado por su trabajo, porque sus horarios no se lo permitían. Eso es lo que tienes que decir, le dije yo, eso es lo que tienes que decir. Y entonces empezaba contando su historia diciendo, me encontraba yo en los pasillos de la universidad, buscando la manera en cómo podía aspirar a más en mis estudios, y de pronto llegó fulano de tal. Entonces ya le metió suspenso, ya le metió efecto wow. No empezó saludando en el speech, no empezó presentándose él, no. Empezó contando una experiencia con suspenso y con ese efecto wow, que lo que hizo fue mantener la audiencia de todo el público. Deben ser interesantes, que llamen la atención. Ustedes se recuerdan los discursos del presidente Obama. En muchos de ellos él hacía referencia a su niñez, a cómo fue su vida, que su madre era una madre soltera, que cómo costó que salieran adelante. Eso tocaba las emociones y los sentimientos. Inmediatamente hacían identificarse a muchas personas, o hacían que fueran empáticos con él. O han visto ustedes muchos cantantes o muchos actores de televisión o de cine que cuando los entrevistan cuentan su historia, que comenzaron desde chiquitos, que hacían shows en las calles y vino un cazatalentos y una vez los vio, que uno que vendía naranjas y fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una de las máximas franquicias del mundo, etcétera. ¿Por qué? Porque son historias que tocan los sentimientos y que ven un modelo de superación en ellos, y entonces el que está escuchando quiere ser como ellos, o quiere influir como ellos, quiere llegar a metas como ellos. Por eso entonces es que debe ser interesante, que llame la atención, una de las características que también debe tener. Y tampoco debe faltar un ingrediente que se llama suspenso. Yo te recomiendo no contar todo de un solo, siempre dejar algo para el final. Es más, si esto va a tener continuidad, si es una venta que te van a seguir contando más, si es una segunda etapa de algo, si es un curso que va a durar más, entonces deja un poquito de suspenso, así como hacen las series de televisión o de cine, que dejan algo para la siguiente temporada. Eso va a mantener la atención y va a mantener conectada siempre la audiencia. Una historia debe de ser sencilla, no complicada, hablada en un lenguaje jovial, un lenguaje coloquial, de acuerdo a la audiencia que tenemos, porque recuerden que previamente hemos estudiado o sabemos la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Y algo bien importante es que las historias deben ser llenas de detalles, sí, contar con lujo de detalle. Por eso dice que las mujeres son buenas, y sobre todo para cuando les contamos al esposo el día a día, que empezamos desde que nos levantamos, los detalles son los que engrandecen y hacen creíble la historia, así que no los olvidemos. Y por último, toda historia debe de llamar la atención y llamar a la reflexión, llamar a un cambio de actitud, a un cambio de hábito, llamar a la compra, a que se concrete la compra del producto o servicio que estábamos promoviendo, a que se acepte la propuesta que le hicimos a nuestro jefe, a que sea aceptada como buena la idea que presentamos al grupo, que pueda venderse el producto o servicio que promovimos, etcétera. Ese debe de ser el resultado final de toda historia. Pero algo muy importante es la estructura para contar una historia con impacto, y yo les voy a dar a continuación los 3 elementos básicos que debe de contener toda historia cuando la contemos. En primer lugar, debe tener una introducción, a quienes le llaman también argumento o gancho, o como yo le llamo, ese efecto wow. Es aquí donde tenemos que tener la capacidad de captar la atención de nuestra audiencia. Es aquí cuando tenemos la oportunidad de lograr esa completa aceptación de lo que vamos a decir, y podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos hacerlo con una pregunta que mueva el piso, con una afirmación que lo saque de onda en ese momento, con algo que no espera la audiencia. Es cuando la atmósfera está tan tranquila y no espera que nosotros salgamos con eso. Incluso podemos entrar con una canción, podemos empezar con una dramatización, con un poema, podemos empezar con algo que no esperaban. Entonces a eso le llamamos el efecto wow, ser capaces de captar la atención en los primeros 30 segundos. Por ejemplo, aquí yo sé que al principio yo
yo ni siquiera me presenté, yo empecé contando mi historia y ustedes han de haber quedado, bueno, y no era que íbamos a ver las técnicas para hablar con impacto o las técnicas para contar historias de impacto, pero salí con otra cosa. Claro, es algo que no esperaban y de eso se trata para poder capturar y lograr ese efecto wow. El segundo elemento básico es el contenido o desarrollo, pero en el arte de contar historias se llama conflicto, ¿sí? Así como lo oyen. Como en todas las historias de cuentos de hadas que vemos, hay un conflicto. Hay un conflicto porque hay una infidelidad, hay un conflicto porque una empresa está en quiebre, hay un conflicto porque un familiar de la historia está enfermo, hay un conflicto porque dos personas se pelearon, etcétera. Pero lo interesante de toda historia es que va a venir un héroe, va a venir un personaje que va a venir a dar la solución o que va a venir a rescatar la situación. Entonces siempre debemos de pensar en que debemos poner un conflicto. Si es en una negociación de ventas, debemos de hacerle saber al cliente que él tiene una necesidad, que tiene una dificultad y que tiene un problema y que nosotros somos capaces de solucionárselo con nuestro producto o con nuestro servicio. Si nos estamos dirigiendo a una audiencia en un seminario, debemos de hacer que los objetivos que al principio trazamos para ese curso se concreten y les decimos a lo largo del seminario qué pasa si no se adquieren esas habilidades, esos conocimientos que estamos esperando. Entonces hay un conflicto siempre, no debe de faltar, debemos de propiciarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir el desenlace al final de la historia. Y eso me lleva a la tercera parte que es precisamente el desenlace o cierre, ¿verdad? O como le llaman también en el arte de contar historias, es la resolución. Es aquí entonces cuando damos la buena noticia, cuando contamos cómo se resolvió el conflicto, cómo se resolvió ese problema, cuando se dieron las alternativas que se pueden tomar. Es aquí entonces cuando exponemos nuestra idea a la junta, a los compañeros de trabajo, cuando presentamos nuestra propuesta, cuando nuestro producto o nuestro servicio se presenta para ayudar a otros, para solventar o para contribuir a algo. Es el momento crucial donde contamos cómo fue resuelto el conflicto que se presentó durante la historia. Entonces, el receptor o el cliente que en ese momento está escuchando mi exposición de ventas o el alumno, etcétera, se queda con aquella impresión o con aquella reflexión de que se solucionó ese conflicto en la historia, ¿verdad? Ojo, que no todas las historias llegan a tener un final feliz, o sea, tampoco soluciones efectivas, pero cuando el cierre llegue a estas alturas, entonces habremos conectado ya con los sentimientos o con las emociones de nuestra audiencia. ¿Para qué? Para que quede la inquietud, para que quede la certeza de que puede solucionarse algo y sobre todo la confianza de que pueden tomar la decisión tarde o temprano. Es aquí cuando podemos dejar un poquito de suspenso. Si es algo que tiene continuidad de ventas, pues dejar un poquito para el seguimiento de la misma. Si es un seminario que va a tener continuidad, pues entonces dejamos un poquito de elemento de suspenso para la continuidad del seminario. O así como en la serie, si vamos a ir a otra temporada, casi dejamos entrever qué es lo que va a suceder en la próxima temporada, pero con la decisión que tome nuestro receptor, nuestro cliente o nuestra audiencia. Es decir, que vendamos o no el producto, que nos acepten o no nuestra propuesta, que no estén convencidos de que sea una buena idea, pero sí habremos logrado que al menos piensen en ello. Así que de esta manera yo estoy cerrando este webinar, el arte de contar historias. Solo puedo decirles que fueron felices para siempre. No, no es cierto, no fueron felices para siempre, pero somos felices nosotros pensando ya en cómo vamos a escribir y a contar nuestra próxima historia. Agradezco el favor de su atención y si tienen comentarios, consultas o sugerencias, las pueden hacer debajo de este video en cualquiera de mis plataformas y redes sociales donde aparezco como Josette Ordóñez. Nos vemos en una próxima ocasión.